Hay historias dentro de la Biblia que la mayoría de las personas cree conocer de memoria. Nombres que se repiten en sermones, en libros infantiles, en versiones resumidas y suavizadas para que resulten fáciles de aceptar. Pero hay un problema con la comodidad. La comodidad suele esconder la verdad. Cuando esas mismas historias se analizan con calma, bajo una luz cruda y sin el filtro de la moraleja tradicional, empiezan a revelar algo mucho más inquietante de lo que parece a simple vista. Porque detrás de esos nombres que han sido repetidos durante siglos, no solo hay relatos religiosos o figuras simbólicas del bien y del mal, lo que hay son decisiones profundamente humanas, ambición, manipulación, deseo, miedo y sobre todo, una frialdad racional que resulta difícil de ignorar incluso hoy, en pleno siglo XXI. Ese es el punto que casi nadie se atreve a mencionar, que estas historias no están tan lejos de nosotros como nos gustaría pensar. Nos sentimos protegidos por la distancia del tiempo, por el lenguaje antiguo, por la idea de que antes la gente era diferente, pero no lo era. Cuando entiendes las motivaciones, cuando analizas los procesos mentales que preceden a cada traición, empiezas a notar patrones, formas de pensar que no han muerto, formas de actuar que siguen operando en oficinas, en familias, en gobiernos y en tus propias relaciones. Es la misma esencia, solo ha cambiado el escenario. Y en ese preciso momento, cuando la conexión se vuelve evidente, la historia deja de ser historia. Se convierte en una advertencia. Durante mucho tiempo, estos personajes han sido presentados como caricaturas. Jezabel es la malvada, Dalila es la traidora, Herodías es la rencorosa, como si sus decisiones hubieran surgido de la nada. Como si un día se hubieran despertado y hubieran decidido simplemente ser monstruos. Pero la realidad es mucho más compleja y por lo tanto mucho más aterradora. Nadie empieza siendo oscuro. La oscuridad no es un estado de nacimiento, es una conquista. Se llega a ella paso a paso, a través de decisiones pequeñas que, en el momento, parecían inofensivas o incluso necesarias, a través de pensamientos que se repiten una y otra vez en el silencio de la mente, hasta que lo que antes nos causaba horror empieza a parecernos normal. Es un desgaste lento de la conciencia. Es el uso de la lógica para justificar emociones que no se controlan. Es el proceso de construir una narrativa interna donde nosotros siempre tenemos la razón, donde el daño que causamos es solo una consecuencia inevitable de las circunstancias. Ese camino es lo que casi nunca se explica en las versiones oficiales, porque es incómodo, porque obliga a aceptar que el límite entre ellos y nosotros es mucho más delgado de lo que estamos dispuestos a admitir. Cuando entiendes el proceso, la maldad deja de ser algo ajeno. Empieza a sentirse peligrosamente posible. Jezabel, la normalización del control. Jezabel no llegó al poder gritando. No necesitó ejércitos invadiendo las calles, ni órdenes directas cargadas de amenazas constantes. Ella entendía algo que los tiranos más efectivos de la historia conocen bien. El poder más profundo es aquel que no se percibe como una imposición. Su enfoque fue la infiltración, una alteración lenta, casi imperceptible, de lo cotidiano. Ella no obligó al pueblo a cambiar sus creencias de un día para otro.
Lo que hizo fue introducir nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas formas de ver la realidad, integrándolas en el día a día hasta que la gente dejó de notar la diferencia. Ese tipo de cambio no genera resistencia, porque no se siente como un ataque, se siente como una evolución, se siente como el progreso o la nueva normalidad, y ahí reside su verdadero peligro. Mientras los líderes pensaban que simplemente se estaban adaptando a los nuevos tiempos, en realidad estaban siendo moldeados. Estaban siendo guiados hacia un abismo que Jezabel había diseñado cuidadosamente. Pero lo que realmente llama la atención al estudiar a Jezabel no es su capacidad estratégica, es la absoluta ausencia de conflicto interno. En los relatos sobre su vida no hay rastro de duda, no hay un solo momento de arrepentimiento, ni una señal de que el peso de sus decisiones le causara insomnio. En su mente todo tenía sentido. Ella no se veía como una villana, se veía como una mujer con una visión superior, alguien que hacía lo que debía hacerse para mantener el orden. Cuando alguien llega a ese punto, donde el límite moral ha desaparecido por completo bajo la capa de la convicción personal, ya no hay forma de detenerlo. Jezabel no se detuvo ante la eliminación de sus opositores, ni ante el robo de tierras, ni ante la destrucción de la identidad de un pueblo. Porque cuando dejas de ver razones para cuestionarte, dejas de ser humano para convertirte en un sistema de ejecución. La esposa de Potifar, la reconstrucción de la verdad. La casa de Potifar era un lugar de orden, de lujo y de silencio. Un silencio que, para José, representaba seguridad, pero que para la esposa de su amo era el caldo de cultivo de una obsesión que nacía del aburrimiento y del privilegio. Todo el mundo recuerda el intento de seducción, el manto desgarrado, la huida de José. Pero el verdadero horror de esta historia no está en el acto físico, sino en lo que ocurrió en la mente de esa mujer después del rechazo. Para una mente acostumbrada a tenerlo todo, un no es solo una respuesta, es un insulto. Es una herida al ego que no puede sanar simplemente con el tiempo. El rechazo de José activó un mecanismo de defensa visceral. Si no podía poseerlo, debía destruirlo. Pero para destruirlo sin perder su propia posición, necesitaba algo más poderoso que la fuerza. Necesitaba una narrativa. Aquí es donde vemos la forma más común de oscuridad humana. La capacidad de reescribir la realidad para que encaje con nuestras necesidades emocionales. Ella no aceptó que había sido rechazada. En su mente transformó ese momento. Lo reinterpretó. Creó una versión de los hechos donde ella no era la agresora, sino la víctima. Y lo más inquietante es que, probablemente, terminó creyéndose su propia mentira. Cuando presentó el manto de José como prueba, no solo estaba manipulando a su esposo, estaba validando su nueva realidad. Y cuando esa narrativa fue aceptada, la verdad dejó de importar. José fue a la cárcel no por lo que hizo, sino por lo que otros decidieron creer que había pasado. Esta historia es un espejo de nuestra sociedad. Nos recuerda que quien controla la historia, controla la justicia, y que muchas veces preferimos una mentira que proteja nuestro orgullo que una verdad que nos obligue a enfrentar nuestra propia inmundicia. Dalila, la erosión de la resistencia.
La historia de Dalila es la historia del goteo constante. Ella no era una guerrera que buscaba derrotar a Sansón en el campo de batalla. Ella era una estratega de la intimidad. Entendía que la confianza no es algo que se pide, es algo que se cultiva en los momentos de vulnerabilidad. Ella no necesitó amenazas ni violencia. Lo que usó fue el tiempo y la cercanía. Se acercó a Sansón no como una enemiga, sino como un refugio. Creó un espacio donde él se sentía seguro, donde bajar la guardia parecía lo más natural del mundo. Sansón, el hombre que podía despedazar leones, fue desarmado por la calidez de una habitación y la suavidad de una voz. Ese es el punto de quiebre que todos ignoramos. Creemos que somos fuertes contra los ataques externos, pero somos increíblemente frágiles ante quienes dejamos entrar en nuestro círculo íntimo. Dalila fue paciente. Preguntó una vez y fue rechazada. Preguntó 2 veces y fue engañada, pero no se detuvo, no se ofendió. Simplemente siguió ahí, desgastando la resistencia de Sansón con la misma insistencia con la que el agua desgasta la piedra. Ella aprendió qué decir, cuándo callar y cuándo usar el afecto como una herramienta de presión. Sansón no cayó por un error repentino. Cayó por un proceso de erosión emocional. Estaba tan convencido de que tenía el control de la situación, tan seguro de su propia fuerza, que no se dio cuenta de que ya lo había perdido mucho antes de pronunciar su secreto. Dalila nos enseña que la traición más efectiva no es la que viene de un extraño, es la que se construye en la almohada, bajo la falsa luz de la seguridad. Herodías, la arquitectura del rencor. En la mayoría de las personas, el rencor es una emoción ruidosa. Es un estallido, un grito, una reacción impulsiva que suele desvanecerse con el tiempo. Pero en Herodías, el rencor era silencioso, ordenado y por lo tanto letal. Cuando Juan el Bautista denunció su matrimonio, Herodías no buscó una confrontación pública inmediata. Ella hizo algo mucho más peligroso. Guardó la ofensa, la almacenó en un rincón frío de su mente y la convirtió en el combustible de una estrategia a largo plazo. Ella no quería simplemente que Juan callara. Ella quería que Juan dejara de existir, pero sabía esperar. Observó el entorno, analizó las debilidades del rey Herodes, su vanidad, su deseo, su miedo a quedar mal ante sus invitados. Ella no improvisó. Esperó el escenario perfecto, una celebración donde los juicios estuvieran nublados por el vino y la música. Y cuando la oportunidad apareció en forma de una promesa impulsiva del rey a su hija Salomé, Herodías no dudó ni un segundo. La respuesta estaba lista. Había sido ensayada 1000 veces en su cabeza, la cabeza de Juan el Bautista. No pidió riquezas, no pidió tierras, pidió el final de su enemigo. Esa claridad de propósito, esa capacidad de mantener el odio fresco y organizado durante meses, es lo que define la psicopatía funcional. Herodías no actuó por un arrebato, actuó por una decisión administrativa de su propia voluntad. Salomé, la inocencia como instrumento. Salomé es, quizás, la figura más trágica de este grupo, porque representa el momento en que la oscuridad se hereda. En ella vemos cómo una idea ajena puede ser sembrada en una mente joven hasta que se vuelve propia. Al principio, Salomé solo es una joven bailando. Un entorno festivo, la mirada de los poderosos sobre ella.
todo parece ligero, casi inofensivo. Pero el momento del ofrecimiento del rey, pide lo que quieras, es el punto donde la máscara cae. Lo inquietante no es que haya pedido la muerte de un hombre porque su madre se lo ordenó. Lo inquietante es la falta de resistencia. La forma en que aceptó la idea del asesinato como algo natural, como un simple trámite dentro de una fiesta. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿en qué momento dejamos de ser observadores para convertirnos en parte del daño? Salomé no odiaba a Juan. Probablemente ni enviaba sus palabras contra él, pero su falta de criterio, su obediencia ciega a una narrativa oscura, la convirtió en la mano ejecutora de un crimen atroz. Su historia es un recordatorio de que no necesitas ser el autor intelectual de un mal para ser responsable de él. A veces basta con bailar al ritmo de los demás y no cuestionar lo que nos piden que hagamos. Atalía, la lógica de la eliminación. Atalía representa el grado más alto de desconexión emocional. En ella, el poder no es una pasión, es una operación matemática. Su razonamiento era simple y aterrador. Si quería el trono, debía eliminar cualquier variable que pudiera reclamarlo en el futuro. No importaba que esas variables fueran sus propios nietos. No importaba que fueran su propia sangre. En su mentalidad de poder absoluto, los vínculos familiares no eran más que obstáculos logísticos. Este es el punto donde la deshumanización es total. Atalía ya no veía personas, veía amenazas, y las amenazas no se negocian, se suprimen. Lo que nos perturba de Atalía no es solo la magnitud de su crimen, sino la frialdad de su ejecución. No hay rastro de lucha interna. No hay una noche oscura del alma antes de dar la orden. Hay una secuencia de decisiones coherentes con un objetivo. Cuando el éxito personal o el poder se convierten en el único valor, cualquier acción, por monstruosa que sea, puede empezar a parecer lógica. Y ese es el peligro real. Que la lógica, desprovista de empatía, es la herramienta más destructiva que existe. Las hijas de Lot, la justificación del vacío. Esta historia nos lleva a un escenario diferente, el de la desesperación absoluta. Sodoma y Gomorra han desaparecido. Su mundo, sus reglas, su seguridad, todo ha sido reducido a cenizas. En esa cueva, Lot y sus hijas viven en un vacío existencial. Es en el vacío donde la moralidad empieza a mutar. Las hijas de Lot no actuaron por ambición o poder. Actuaron por miedo al fin, por la percepción de que no había futuro, de que eran los últimos seres sobre la tierra. En ese estado de supervivencia, la mente humana entra en un modo de funcionamiento diferente. Empieza a buscar soluciones en lugares que antes estaban prohibidos. Nuestro padre es viejo, no queda hombre en la tierra. Esa fue la semilla de la justificación. No lo vieron como un pecado. Lo vieron como una necesidad biológica, como un sacrificio por la continuidad. Construyeron una narrativa que hacía que lo impensable pareciera razonable. Esta historia es un estudio sobre la fragilidad de nuestros valores. Nos muestra que nuestras reglas morales dependen, en gran medida, de la estabilidad de nuestro entorno. Cuando el mundo se rompe, cuando sentimos que no tenemos opciones, el límite entre lo correcto y lo necesario empieza a desaparecer. Y una vez que la mente acepta la justificación, el acto se vuelve inevitable.
Si observas todas estas historias juntas, lo que aparece ante nosotros no es una galería de monstruos del pasado. Lo que aparece es un mapa de la psicología humana, el control invisible de Jezabel, la narrativa manipuladora de la esposa de Potifar, el desgaste de la confianza de Dalila, el rencor organizado de Herodías, la ejecución sin cuestionamiento de Salomé, la lógica fría de Atalía, la justificación por desesperación de las hijas de Lot. Estos no son eventos aislados, son patrones, son mecanismos de la mente que se repiten una y otra vez. La verdadera pregunta, la que realmente incomoda, no es qué hicieron ellas hace miles de años. La pregunta es mucho más cercana, mucho más personal. Si tú estuvieras en una situación similar, si tuvieras las mismas presiones, las mismas emociones, las mismas oportunidades de obtener lo que deseas o de vengarte de quien te hirió, ¿realmente actuarías diferente? ¿O encontrarías, como ellas, una forma de justificarlo? ¿Una forma de convencerte de que tu caso es especial? ¿De que tu decisión es lógica? ¿De que no tienes otra opción? Porque la oscuridad rara vez se presenta como algo evidente y aterrador al principio. Casi nunca parece malvada cuando está naciendo dentro de nosotros. A veces, simplemente parece que tenemos razón. A veces, solo parece una decisión práctica. Y ahí es donde todo comienza. Y ahí es donde la advertencia se vuelve real.